Fue muy ameno estar en Marbella. Yo conocí a esta persona con la cual mantuve un contacto como por 2, 3 años. Yo volví a Marbella como a los 2 años, pero bueno, luego les echaré el cuento cuando vuelvo a Marbella y le vuelvo a ver. Total, que yo me hice mi pasta. Yo desde allí fui a donde Chichi, donde mi, no, donde mi Cuchi, perdón, es que como he cambiado tantos los nombres a las personas en mi historia para que, de verdad, porque es que no puedo nombrarles así. Entonces mi Cuchi estuve allí, pasé unos días con él, o sea, todo iba bien con la persona que se iba a casar conmigo, ellos se llevaban súper bien, pero yo notaba mi Cuchi extraño. No pregunté nada porque yo soy de los que yo siempre he dicho esto y que lo voy a decir muy claro. Es como que mientras más harto vuelas, mientras más alto vuelas y te vayas, también de esa misma manera vas a caer cuando vives metido dentro de tus propias mentiras. O sea, es totalmente cierto lo que acabo de decir. Entonces yo siempre he dicho, la gente que se vaya enterando quiénes los demás con el tiempo. Yo no tengo por qué estar diciendo ni cómo soy yo, ni vendiéndome, ni intentando pagar la luz de nada. Yo soy como soy, los demás son como son y cada quien que se dé cuenta cómo es cada quien. En fin, yo fui, visité a mi Cuchi, estuve allí, compartí con ellos, me reí, pero sí noté algo extraño y decidí irme. Ah, por eso es que le voy a contar esto a Santander. Me fui a Sardinero. Estaba en Sardinero, en Santander, y conozco, imagínense, desde ese tiempo a una gran amiga que aún somos amigos. De hecho, no, hace poquito le escribí. A ella le voy a llamar mi cochita pechocha. Entonces, conozco a mi cochita pechocha ahí. Cuando yo llego, una de las impresiones de esta chica, porque ella es una chica, y del lugar donde yo fui es que yo llegué y yo no trabajé y yo le conté a ella, yo qué raro porque yo siempre trabajo. Y es la primera vez que yo conozco también ahí porque había una trans, pero esta vez no era una trans, era bonita, pero no era una trans como las que yo había conocido. Esta era mala, muy mala, o sea, era súper mala. Siempre tenía algo que decir de nosotros, de mi cosita preciosa, y yo, o sea, mejor, mi cosita preciosa suena muy largo, mejor Vane, le voy a decir Vane. Entonces, Vane, imagínate, yo así como que, ¿por qué ella se mete tanto con nosotros? Nunca lo entendía. Entonces yo llegué ahí y los dos primeros días yo no trabajé nada, pero absolutamente nada. Y me pasa algo curioso que tiene que ver con más del BDSM. O sea, esta persona también le gustaba este tipo de cosas, a esta chapa que dice este perro caliente, y fue una cosa diferente a las que yo ya venía conociendo. Chicos, y continúo en el próximo video. Bueno, chicos, como ya les expliqué, me muevo y me voy a Santander. Llego a Sardinero, conozco a mi Vane preciosa. Vane, gracias por reaccionar al video. Te quiero muchísimo, te quiero un montón. Tú lo sabes, espero verte pronto. Y allí conozco por segunda vez a una trans muy mala. Recuerden que la primera vez que yo conocí una trans mala era la encargada del lugar donde yo fui por primera vez, donde yo cobraba por porcentaje, que yo le coloqué como nombre La Chichi. Pero esta nueva trans que conozco era joven, guapa y mala, era muy mala. Se metía muchísimo con Vane y conmigo. No nos aceptaba en ninguna parte, como que si el piso era de ella, como era una casa donde estábamos, en Sardinero. Y bueno, total que nosotros dos, Vane y yo, en nuestro mundo intentábamos esquivar a esta chica. Yo pasé como 2 o 3 días sin trabajar y de repente recibo una llamada como al tercer día por la tarde de una persona que me quería ver. Mi anuncio decía exactamente que yo estaba en Sardinero, en esa zona. Esta persona vivía muy cerca de donde yo estaba y me dice que quería, que por eso se los quiero contar, que quería que yo fuese a su casa. Pero ¿por qué se los quiero contar? Porque esto también tenía que ver algo con el BDSM, con lo que me comenzaba a gustar, con lo que despertaba una curiosidad en mí. Este tío me dice que ustedes han visto todos han visto películas en como que de esta forma. Me dice que fuese a su casa, que él me iba a dejar la puerta abierta y que él me iba a esperar
como se dice en inglés, in the wait position. O sea, que él iba a estar esperándome como el número, en 4, y con las luces apagadas iba a tener su cara vendada. Y que yo iba a llegar, pues, y le iba a decir cosas bueno, tenía que, obviamente, preparar mi salchicha para poder trabajar con ese carrito de perro caliente, pues, para poder preparar bien el perro caliente. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo llego ahí, yo, obviamente, esas cosas, ese mundo era muy nuevo para mí. Otra cosa que pasó, que ocurrió ahí, era que fue por primera vez que, en serio, pero fue por primera vez, ya yo había escuchado, había visto, pero en serio, fue por primera vez que yo veo a una persona de esa manera. Porque mi experiencia, la que tuve en Madrid con el Señor, fue totalmente diferente. Y viene, él está allí, cuando yo llego prácticamente él me decía lo que él quería escuchar. Era como, fue como algo así. Entonces, sí, Chiwis, continuamos el próximo video. Bueno, Chiwis, era como algo así. Él me decía prácticamente lo que él quería escuchar. Recuérdense que yo estaba muy nuevo con eso, que yo había leído al respecto, que ya yo me estaba como que ya, eso había, este tipo de cosas, lo que había ocurrido en Madrid, con el Señor y el manda más, pues en mí despertó muchísima curiosidad. Despertaron cosas que yo no sabía que me iban a interesar tanto. Entonces, esta vez es la primera vez que yo veo a una persona en esta posición, en una cama, durante tanto tiempo, con un antifaz y recibiendo prácticamente qué órdenes. Yo no sé si puedo hablar directamente esto por aquí, yo no sé si esto esté permitido, por eso es que no me explico bien, me encantaría ser más gráfico, que alguien me lo diga en comentarios, si puedo hablar libremente sobre ello, pero esto yo empecé a entenderlo de esta manera en ese entonces. Esto era como que la subordinación en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Eres teniente, eres comandante, o sea, y tú tienes un rango alto y pues mandas a tus peones, algo así. Entonces tus peones tienen que obedecerte y hacer lo que tú quieras, prácticamente. Entonces, de esta forma, este peón le da muchísimo placer a la persona que también le está ordenando, porque cumple, porque acata sus órdenes. Eso sí, siempre con un respeto. Yo empecé a entenderlo de esta manera. Yo lo empecé a entender de esa manera. Obviamente que yo vengo de un lugar donde yo trabajaba, o sea, las minas, donde yo sabía utilizar, vamos a suponerse, vamos a decirlo así para que me entiendan, cuerdas, donde yo sabía hacer nudos y cosas así. Yo todavía no me había puesto a experimentar con nada de eso, pero con esta experiencia yo entendí algo muy importante. O sea, en este mundo, decía yo, en este lado, en esta parte de lo que se trata del BDSM, siempre va a estar alguien como que aquí. Y este alguien es quien va a tener el poder de que otra persona le siga, o sea, y haga lo que él quiera, pero tienen que existir también unos límites. Yo lo empecé a entender de esta manera con este cliente. De hecho, yo al salir, aunque yo no era experto con este perro caliente, aunque yo no era experto en el tema, yo estaba comenzando, para mí esas cosas eran nuevas, me cortaba mucho, o sea, me quedaba así como que así, cuando me pasó esto, por ejemplo, con gracias a que tenía su cara tapada, y yo se la revisaba varias veces, se las revisé, entonces sí la tenía de verdad tapada, o sea, no podía verme, pues. Entonces, yo como que me empecé a soltar un poquito, y como usted no me está viendo, siempre tenías la curiosidad de mirar si había otra persona o no. Pero bueno, en fin, que yo me comienzo a introducir en este tema porque me empezaba a gustar muchísimo más, cada vez más. Chiwis, continúo en el próximo video. Bueno, Chiwis, no sé qué le pasa al puto teléfono que se mueve para todos lados. Bueno, Chiwis, quiero comentarle como que mi reacción a esta persona. Esta persona, como les dije, con esta persona yo aprendí eso. Dije, nada. O sea, empiezo a entenderlo muchísimo más. O sea, si yo tengo el poder, si yo de verdad puedo dar como que una orden y esta persona la cumple, pues esta persona me va a seguir. Y ese simplemente hecho me empezó a gustar, pero quedó allí. No les voy a mentir, eso quedó allí. Eso fue lo que yo entendí. Yo continué viajando.
Se terminó mi semana en Sardinero, me fue mal en Sardinero. Yo creo que fue la única persona que me dejó cierta pastica allí, más y me hice como dos o tres perros calientes más y ya está. Entonces yo decido irme porque yo me quería quedar con Viane porque la acababa de conocer y yo decido irme. Y Vane se queda allí. Vane de hecho se quedó allí como un mes. Se quedó allí. Y yo, pero siempre estuvimos en contacto. Y yo es cuando yo vuelvo, sí, perdonen, sí, yo vuelvo por segunda vez a San Sebastián. Porque yo pensaba que me había ido a Sevilla, yo vuelvo a San Sebastián. Pero en San Sebastián me fue muy bien, eso que fue una sola semana. Vuelvo a llamar a la persona, esa persona tiene muchos pisos en San Sebastián, todos quedan en las zonas de Amara, todas las personas deben saber eso, todos quedan en Amara, y me cojo de nuevo una habitación ahí. Obviamente que cuando llegas a San Sebastián te anuncias, en ese entonces las chapas eran buenísimas, o sea, te venía gente de todos lados, incluso hasta de Francia. No se paraba de trabajar, se hacía bastante pasta allí. Y me vuelvo a ver con aquella persona cuando fui por primera vez que la conocí el último día de irme, que no me quería y que tuve que montarme en el BlaBlaCar para irme a Asturias. Y entonces después, a la segunda semana de estar allí, él me fue a visitar, que es que alquilé el hotel, que me voy a cenar. Les quiero como que refrescar la memoria, que me fui a cenar arriba en las cosas, como en una parrilla argentina, y tomé sidra y me mareé. Bueno, esa persona la vuelvo a ver, que esta persona también sabía muchísimo del BDSM. Y le comento lo que me pasa a mí en Sardinero. Y le comento que yo empecé a tener curiosidad y él me empezó a hacer preguntas como que, ¿qué te gusta exactamente? ¿Qué curiosidad sientes? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Obviamente que yo veo a esta persona también y la veo como un perro caliente. Esta persona era un perro caliente para mí en esos entonces. Y esta persona, ¿por qué le agradaba eso? Porque a esta persona le gustaba muchísimo ese mundo también. Le gusta muchísimo ese mundo. Le gusta. Y es por esto que esta persona me empieza a dar como tips de cómo buscar, de qué es lo que tengo que hacer para introducirme un poco más si de verdad me gustaba eso. Continúa en el próximo.